Chalaron en secreto. Kendry trabaja a doble turno. La noticia estalló puertas adentro del vestuario de River Plate y recorrió los pasillos del Monumental como un murmullo que nadie quiso confirmar en público, pero que todos terminaron comentando en voz baja, porque el muñeco Marcelo Gallardo decidió sentarse frente a Kendry Páez y marcarle el terreno desde el primer día, sin rodeos ni discursos vacíos. La escena ocurrió lejos de las cámaras, sin micrófonos ni flashes, en una charla que no fue de bienvenida ni de sonrisas para la foto, sino una conversación directa, casi quirúrgica, en la que el entrenador le explicó al joven ecuatoriano que en Buenos Aires no hay tiempo para la contemplación y que cada minuto sin preparación se paga caro en una liga que no espera a nadie. La ausencia de Kendry en el último partido de River Plate había disparado conjeturas de todo tipo en la prensa argentina, desde versiones sobre molestias físicas hasta teorías sobre una adaptación lenta al ritmo del plantel, pero desde el entorno del club se filtró que la decisión fue parte de un plan más amplio, diseñado por el propio Gallardo para proteger al futbolista de una exposición prematura. En el programa Directo al Hueso, el tema se abordó sin rodeos y se revelaron los detalles de ese intercambio reservado, donde el muñeco fue claro al señalar que el talento no alcanza si no se acompaña de una preparación física acorde al vértigo del fútbol argentino, un escenario donde cada duelo se juega como si fuera el último y la exigencia no concede treguas. Gallardo no le habló a Kendry como a una promesa a la que se le perdonan los errores, sino como a un jugador que debe ganarse su lugar desde el esfuerzo cotidiano, y por eso le comunicó una decisión que marcó el pulso de esta etapa inicial: entrenamientos a doble turno. Una carga que busca acelerar su adaptación al ritmo de un torneo donde el contacto y la intensidad son moneda corriente. La orden no se limita a sesiones interminables en el gimnasio ni a un trabajo aislado de fortalecimiento muscular, porque el cuerpo técnico entiende que un jugador creativo necesita también convivir con la pelota, sentir el césped, leer los movimientos de sus compañeros y aprender a resolver bajo presión, en espacios reducidos y con rivales que no conceden metros. Por eso, el plan que Gallardo diseñó para Kendry incluye trabajos en cancha que simulan situaciones reales de partido, con énfasis en la dinámica de juego, el perfilamiento para recibir entre líneas y la toma de decisiones en escenarios donde el tiempo parece comprimirse, una preparación que busca que el debut no sea un salto al vacío, sino un paso firme en un terreno desconocido. El objetivo es claro y tiene fecha marcada, porque desde el entorno del programa se deslizó que el entrenador le planteó al joven ecuatoriano un plazo concreto para ponerse en condiciones de competir al máximo nivel, una carrera contra el calendario que convierte cada jornada de entrenamiento en un examen silencioso, observado de cerca por un cuerpo técnico que no regala minutos. En N. Úñez saben que la técnica de Kendry Páez no está en discusión, que su capacidad para manejar la pelota y leer el juego lo distingue desde temprana edad, pero también entienden que el fútbol argentino exige una resistencia que va más allá del brillo individual, una fortaleza que se construye en sesiones exigentes, lejos del aplauso y de los focos. El muñeco, con su historial de decisiones firmes, no busca apurar procesos ni quemar etapas, sino blindar al futbolista de la presión que implica vestir la banda roja, una camiseta que no admite medias tintas y que demanda respuestas inmediatas, sobre todo en un contexto donde cada refuerzo es evaluado con lupa por una hinchada acostumbrada a competir arriba. La charla secreta también tuvo un componente de cuidado emocional, porque Gallardo sabe que el ruido externo puede pesar sobre un jugador joven que aterriza en un entorno nuevo, con otra cultura futbolera y un nivel de exigencia que no concede pausas. Por eso la decisión de no hacerlo debutar de inmediato respondió a la intención de protegerlo del vértigo mediático. En los pasillos del Monumental se comenta que la planificación es minuciosa, que cada carga física está medida y que el seguimiento es constante, con reportes diarios sobre la respuesta del cuerpo de Kendry a las dobles jornadas, una rutina que no solo prueba su condición física, sino también su capacidad para sostener la disciplina en un entorno que no tolera desvíos. El fútbol argentino no perdona distracciones, y en ese contexto el cuerpo técnico de River Plate entiende que el proceso de adaptación debe ser integral, porque no alcanza con correr más o levantar más peso, sino que hay que aprender a convivir con la fricción, con el duelo constante y con la lectura rápida de un juego que no se detiene para esperar a nadie. Desde Directo al Hueso se remarcó que la conversación entre Gallardo y Kendry no fue un reto, sino una advertencia honesta sobre el terreno que pisa, una invitación a asumir el desafío con la seriedad que exige un club que ha construido su identidad sobre la base del esfuerzo colectivo y la exigencia permanente en cada entrenamiento. El joven ecuatoriano, consciente del contexto, aceptó el plan sin atajos, entendiendo que su camino en River Plate no se define por una aparición inmediata, sino por la construcción diaria de una base que le permita sostener su juego en un entorno donde cada error se amplifica y cada acierto se celebra con la misma intensidad. En el cuerpo técnico no hay dudas de que el talento de Kendry puede marcar diferencias, pero también saben que el fútbol argentino pone a prueba la resistencia mental tanto como la física, y por eso la preparación incluye un acompañamiento constante para que el jugador no se vea superado por la presión de un escenario que exige respuestas desde el primer contacto con la pelota.
La decisión de entrenar a doble turno también envía un mensaje al resto del plantel, una señal de que nadie tiene privilegios y de que cada jugador debe someterse a la exigencia que impone el proyecto deportivo, un mensaje que refuerza la idea de que el proceso de adaptación es una responsabilidad compartida entre el futbolista y el cuerpo técnico. En los entrenamientos, Kendry alterna trabajos de potencia con ejercicios de coordinación y situaciones de juego real, una combinación que busca que el salto al fútbol argentino no sea abrupto, sino progresivo, con el objetivo de que cuando llegue el momento del debut, su respuesta a la cancha esté a la altura de las expectativas que lo rodean. El Monumental, con su atmósfera imponente, no es un escenario sencillo para un jugador que recién comienza a escribir su historia en el club, y Gallardo lo sabe mejor que nadie, por eso la preparación apunta a que Kendry no solo llegue en condiciones físicas, sino con la cabeza preparada para un entorno que no concede margen para la improvisación. En cada sesión, el cuerpo técnico observa detalles que van más allá del rendimiento inmediato, midiendo la capacidad del jugador para sostener la intensidad, para adaptarse a los ritmos del grupo y para responder a las consignas tácticas que definen la identidad de River Plate, un proceso silencioso que se construye lejos de los titulares estridentes. La charla secreta fue, en el fondo, un punto de partida, un primer trazo de una hoja que Kendry comienza a escribir en Buenos Aires, con la conciencia de que su talento necesita respaldo físico y mental para florecer en un contexto donde la exigencia no se negocia y cada oportunidad se gana en el día a día. En el entorno del club confían en que el plan dará resultados, porque la historia de Gallardo está marcada por procesos bien llevados, por decisiones que priorizan la preparación antes que el impacto inmediato, una filosofía que busca sostener el rendimiento en el tiempo y no quemar etapas en un camino que apenas comienza. La expectativa por el debut de la joya ecuatoriana crece con cada entrenamiento, alimentada por la curiosidad de ver cómo responde en un escenario distinto al que conocía, pero desde el cuerpo técnico insisten en que el apuro no es buen consejero y que el momento llegará cuando las condiciones estén dadas, sin forzar los tiempos. El fútbol argentino, con su intensidad y su ritmo, será una prueba de fuego para el joven ecuatoriano, una oportunidad para medir su capacidad de adaptación y su respuesta ante la exigencia física, un desafío que no se resuelve con discursos, sino con trabajo sostenido en cada jornada de entrenamiento. En River Plate saben que la paciencia es parte del proceso, pero también que el margen de error es mínimo, por eso el plan de doble turno no es un castigo, sino una inversión en el futuro inmediato del jugador, una apuesta a que el esfuerzo de hoy se traduzca en respuestas mañana. La charla secreta entre Marcelo Gallardo y Kendry Páez marca el inicio de una etapa donde el talento se somete al rigor del día a día, un punto de partida que define el tono de una adaptación exigente, sin atajos ni concesiones, en un club donde cada debut se construye con trabajo silencioso. Ahora, la pelota queda del lado del joven ecuatoriano, que deberá responder en la cancha cuando llegue el momento, demostrando que el sacrificio del doble turno no fue en vano y que su nombre puede abrirse paso en un escenario que no regala aplausos, pero sí reconoce a quienes se ganan su lugar con hechos.